Hola a todos, este video es una elaboración del área del lenguaje que instruimos. El día de hoy vamos a hablar del oxímoron. El oxímoron como tal es una figura retórica también o literaria que consiste en usar dos términos yuxtapuestos o contrarios, los cuales se contradicen entre sí, por lo tanto pueden ser incoherentes. Como tal vemos en este primer ejemplo cuando decimos la noche de los muertos vivientes. Si estamos hablando que son personas muertas, porque vamos a colocarle como a modo de adjetivo que son vivientes, ¿sí? Esa es la idea como tal del mismo oxímoron, ¿sí? Que sean estos elementos contradictorios, pero que dan un sentido, ¿sí? Entonces cuando vemos los zombies, ahí los tenemos, ¿cierto? Con los muertos vivientes. Asimismo, también el oxímoron lo que hace es también como crear una especie de metáforas, pero en cuanto a significados, ¿sí? No significa que sea estrictamente una metáfora, ¿sí? Sino que, por ejemplo, con esta expresión, el instante eterno de tu beso. Sabemos que un instante es algo efímero, algo fugaz, algo eterno, es algo que dura, ¿sí? Pero al colocar los dos, da a entender que aunque ese beso haya sido por un instante, el recuerdo va a ser perdurable, ¿sí? También tenemos pues en expresiones un poco más sarcásticas, ¿sí? Es decir, que buscan como una especie de indirecta. Entonces cuando decimos el honrado ladrón, ¿sí? El término honrado tiene que ver como que es una persona correcta, sincera, pero un ladrón como tal es alguien como que no va mucho con las leyes, ¿sí? Por lo tanto es alguien que está robando y una persona que roba nunca va a ser honrada. Pero cuando estamos hablando que el honrado ladrón, ¿sí? Es porque damos cuenta también de que aunque tenga esta cualidad, ¿cierto? Que sea un mismo ladrón, de una u otra manera puede estar siendo como sincero en cuanto a que pueda estar diciendo que acepta la culpa de lo que hizo, ¿sí? Entonces, ahí es como tal lo que nosotros vemos, pues como esa yuxtaposición o esa misma contradicción entre los términos. Ahora bien, hay que entender que no podemos confundir lo que es el oxímoron con la paradoja, porque la paradoja propiamente sí es una contradicción, pero es una contradicción, digámoslo así, con una expresión un poco más extensa. El oxímoron como tal tiene dos elementos, ¿cierto?, juntos y son los que se oponen propiamente. Entonces cuando tenemos aquí este ejemplo, al avaro las riquezas lo hacen más pobre, tenemos como tal una paradoja, ¿listo? ¿Por qué? Porque sabemos que el avaro que lo que busca siempre obtener y obtener más riquezas, ¿cierto? Entonces la riqueza lo hace más pobre. ¿Por qué lo hace más pobre? Porque entre más avaricia se tiene, ¿sí? Entonces más riquezas se quieren tener y muchas veces para obtener más riquezas lo que se hace es vender o muchas veces como derrochar. Entonces eso es lo que hace que uno sea más pobre. Ahora bien, también podríamos decir que aunque se tengan muchas riquezas materiales, también se puede llegar a ser muy pobre en cuanto al espíritu o la misma personalidad. Entonces, como tal, vemos que toda esta expresión es lo que nosotros llamaríamos una paradoja. En cambio, el oxímoron, como lo tenemos en estos otros ejemplos y lo vimos al principio, ¿sí? Recordemos que son dos términos que están como juntos, ¿sí? Hagamos de cuenta que son sustantivo y adjetivo, ¿listo? Entonces tenemos un silencio aturdidor. El término silencio sería como el sustantivo. ¿Cuál sería el adjetivo, la cualidad de ese silencio? Que es aturdidor. Ahora, un silencio, si es ausencia de sonido como tal, ¿por qué va a ser aturdidor? ¿O cómo sería aturdidor? Entonces puede ser un ejemplo un poco más actual. Si ustedes todavía tienen los dos chulitos de WhatsApp de color azul cuando alguien lee su mensaje, ¿sí? Y digamos que usted peleó con un amigo, ¿sí? Peleó con su novio, con su novia, con sus papás, con un hermano, un primo, ¿sí? Entonces tranquilamente usted le escribió a esa persona: hey, discúlpame, no fue mi intención herirte, ¿cierto? Esa persona ve el mensaje y vos ves los dos chulitos azules, ¿cierto? Hay un silencio, claro, porque no están diciendo nada. ¿Y por qué podría ser aturdidor? Porque es algo que le retumba a usted en su ser, ¿cierto? Entonces, ahí es donde aplica pues este mismo oxímoron. La docta ignorancia nos recuerda mucho lo que es la filosofía, ¿cierto? La ignorancia como tal sería como el sustantivo y el adjetivo, la cualidad sería que es docta, ¿sí? Cuando estamos hablando de docta es como que es sabia, como que conoce mucho. Entonces, ¿por qué la ignorancia conocería mucho? Porque la misma sabe cuándo hacernos llegar el conocimiento, cómo, por qué y para qué. ¿Listo? Entonces ahí juega otro oxímoron. Cuando hablamos sobre las sociedades unipersonales, ¿sí? Una sociedad es un conjunto de personas. Unipersonal es que es una sola persona. Entonces, ¿por qué estamos hablando de sociedades unipersonales? Porque aunque estemos
como en comunidad propiamente, no significa que nos estemos pues como interactuando entre nosotros mismos, por eso nos volvemos unipersonales. También tenemos lo de la copia original. Se supone que una copia, ¿sí?, no puede ser para nada auténtico, porque es estrictamente eso, una copia, ¿sí? No es que sea algo falso, sino que no es propiamente algo original. Entonces, al decir que una copia original también vuelve un oxímoron. También decir un sabroso veneno. Veneno que se respete según lo que ha dicho la ciencia, ¿cierto? No es que sepa muy bueno, ¿cierto? Aún más si estamos hablando de un veneno en cuanto puede ser, no sé, una idea, una expresión, algo como que cause una especie de desazón, no va a ser bueno. Y al colocarlo como sabroso, ¿sí?, también hay un oxímoron. Cuando decimos dulce amargura, ¿de verdad usted ser tan amargado, eso es bueno? No, pero cuando estamos hablando que hay una dulce amargura, es porque aunque pueda ser un momento maluco, de todas maneras se le está sacando como fruto, por eso se le puede decir que es un poco dulce. Entonces vemos que el oxímoron son dos términos que están ahí junticos, ¿cierto?, que se contradicen entre sí, pero tienen un sentido propiamente. Entonces, eso es todo pues por hoy. Nos complace que hayan visto este video y que sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo y muchas gracias.